sea, cada persona es distinta, entonces los ajustes y el sistema de apoyo tiene que adecuarse a cada persona, cosa que no es tan así. Bueno, en la práctica ustedes ya lo sabrán, pero no es tan fácil. Una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es lo que ocurre en la práctica. Las medidas de apoyo tienen como función la de promover la autonomía y facilitar la comunicación, la comprensión y la manifestación de la voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos, ¿no? O sea, siempre se focaliza en la persona con discapacidad y que la persona tenga la suficiente libertad para poder decidir en caso que pueda decidir. Si no puede decidir, se le tendrían que dar todos los medios necesarios para que comprenda de qué se está hablando. Y en el último caso, si no comprende, no tiene los medios y no hay nadie que lo pueda hacer, o no hay un sistema de apoyo familiar o social, ahí intervendría la justicia. Y ese sería el juez el que diría, bueno, esta persona para salvaguardarla deberían hacer esto, esto y esto. Después vamos a entrar en lo que es la figura de la curatela. Las medidas de apoyo deben allanar los impedimentos comunicacionales a través de la lengua de señas y la discapacidad auditiva, ampliándose para aquellos supuestos que por diversas razones, no solo debido a la pérdida auditiva, las personas han perdido la posibilidad de expresarse oralmente y en los casos en que la discapacidad les dificulta la incorporación de las normas sociales no escritas que traen como consecuencia el desconocimiento del vocabulario más básico. Parece largo, se lo voy a sintetizar en un ejemplo. Hace poco, o relativamente hace poco, había una modelo, no me acuerdo el nombre ahora, una modelo muy bonita, que le había agarrado una CB, muy jovencita, que fue conductora de televisión. Entonces, seguramente una morocha. Una morocha. Una periodista. Le agarró una CB. Bueno. Luego de la CB, la chica tuvo que reeducarse, tuvo que aprender nuevamente el vocabulario, tuvo que aprender nuevamente a escribir, tuvo que aprender nuevamente a hablar. Exactamente. O sea, ella lo contó en varias oportunidades, y no me acuerdo el nombre, pero sigue haciendo entrevistas, ahora obviamente a lo que era hace 2 años, hoy habla muchísimo mejor. Y esto se refiere precisamente a ese tipo de casos. No necesariamente una persona tiene que nacer con una discapacidad, sino que la puede perder en el transcurso. Nadie está exento. O sea, uno sale de acá y le puede pasar algo, como le pasó a esta chica, le agarró una CB en plena juventud y tuvo que reeducarse. Ahora, ¿ella qué hizo? Utilizó todo un sistema de apoyo también, interdisciplinario, donde participaron psicólogos, terapeutas, personas que... fonoaudiólogos, claro. O sea, es un conjunto de personas que volvieron a darle vida, luz a esta persona, ¿no? O sea, tuvo que reeducarse. A mí me conmovió mucho la historia de esa, porque realmente, siendo tan joven, ¿no? que haya pasado por esa situación. Después decimos, ¿quién designa él o los apoyos? ¿No? Más o menos ya lo tenemos hablado, pero bueno, lo vamos a ir aclarando, ¿no? Acá surge un problema, ¿no? Claro, porque esto es un problema. ¿Quién designa los apoyos? ¿Por qué se ríe Lili, me imagino? Acá dice, el propio interesado puede proponer la designación de una persona de confianza que ejerza ese rol. O sea, tenemos una persona con una discapacidad, pero que no es total, sino que es una discapacidad parcial. Forma parte de nuestra familia. Pero esa persona puede decir, bueno, yo quiero que mi persona de confianza no sea mi mamá o no sea mi papá, que sea, no sé, mi tío, que sea otra persona. Y ahí se producen unos conflictos interesantes, ¿no? O sea, de resolverlo. El apoyo puede ser prestado por una o varias personas, esto ya lo venimos remarcando. O sea, puede ser una institución, pero también puede ser una o varias personas, que pueden ser familiares o no. En última instancia, si nadie lo decide, lo hará el juez. Siempre la última palabra, recordemos, es una sentencia judicial. Pero, ¿qué es bueno rescatar de acá? Es que el propio interesado, la propia persona que sufre una discapacidad parcial, que por ahí no se nota esa discapacidad, el propio interesado puede elegir a una persona o varias personas de confianza para que lo represente o para que sea su sistema de apoyo. Esto es importante, ¿no? O sea,
se le está dando una libertad que antes no tenía la persona, esa realidad antes no tenía la persona, le están dando ahora. ¿Qué son las salvaguardias de las que habla la Convención de los Derechos de las Personas Discapacitadas en su artículo 12, párrafo 4? Y esto es curioso, porque cuando yo me comienzo a explicar lo de salvaguardia, ahora lo vamos a ver. Pero vamos a una definición de lo que es salvaguardia. O sea, salvaguardia significa custodia, amparo, garantía. Pero no lo vamos a ver escrito en ningún lado en la legislatura, en la legislación nacional. En los artículos 32, 43 y en el total del cuerpo, digamos, del Código Civil, no se habla de salvaguardia. Vamos a desmenuzar lo que sería el artículo 12, el párrafo 4. En la parte primera dice: los Estados partes asegurarán que todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionan salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. A ver, todos los países que firmaron esta convención se comprometen a cumplir con esta convención. Entonces, para ello, primero, van a tener que traer la convención a sus respectivos congresos. El Congreso lo tiene que aprobar, se hará una ley, que después hablará Gabriela, se hace la ley. Esa ley lo que hace es traer la convención y prácticamente es copiar y pegar. O sea, lo que se hace es un traslado del texto de la convención al texto de la ley. Se transcribe prácticamente, claro. Y acá lo que habla son de salvaguardias. La convención habla de salvaguardias. La legislación nuestra no. La ley 26.328 no habla de claro. salvaguardias. Estamos hablando de medidas para impedir abusos de conformidad con el derecho. De medidas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional. O sea, no todos los países son Argentina. Hay países donde directamente, actualmente, personas discapacitadas son ejecutadas. O, por ejemplo, el tema, vieron que hablamos de las personas que tienen, o sea, acá se reconoce el derecho de la persona por nacer. Hay países, por ejemplo, Inglaterra, Francia y demás, que no reconocen como persona a la persona que está por nacer, que está en el seno materno. O sea, son diferentes legislaciones, diferentes costumbres. Sí, yo para ir al extremo dije lo que dije porque hay países donde personas con alguna discapacidad, digamos, un 75, 80, 90%, directamente, yo digo, los ejecutan porque los tiran a lugares donde son depósitos de personas, donde no hay ningún tipo de asistencia y no hay legislación y no les interesa el Estado. Entonces, los que adhieren tienen este tema. Nosotros lo llamamos objetos de intervención en lugar de sujetos de derecho. Entonces, con relación al artículo 12 de la Convención, el doctor Pablo Rosales, que era en ese momento, en el 2008, representante argentino de la Convención ante la ONU, él trabajó mucho para que se incluyeran las salvaguardias en el nuevo Código Civil, pero desgraciadamente él falleció y bueno, los temas no siguen siendo tratados en el Congreso, es como... Exactamente. Quedó. Hicieron, digamos, las modificaciones, pero no muy realmente como se tendrían que hacer. Se adaptaron, se eligieron determinados artículos y se involucraron en la ley de derecho. A ver, de lo que había antes a lo que hay ahora se avanzó bastante. Ahora, que se pudo haber avanzado mucho mejor, no cabe duda, ¿no? O sea, y después está todo el tema presupuestario, pero bueno, eso es para hablarlo en otro momento. La parte 2 dice: estas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida. Creo que nos queda bastante claro. Pues estamos hablando básicamente de derechos humanos, ¿no? Igualamos los derechos humanos a las personas con discapacidad, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Está muy lindo lo que se escribe acá, pero la realidad es otra. O sea, todos sabemos cómo funciona nuestro sistema judicial. La verdad que esto de que la autoridad competente haga las revisiones periódicas y demás, no siempre es así, en la mayoría de los casos no es así, excepto en la curatela, que en la curatela en forma anual hay que hacer una rendición, digamos, de cuentas y demás, pero
estamos hablando de otro tipo de medidas, estamos hablando de medidas que supuestamente no deberían llegar a la curativa, sino de salvaguardias, ¿no? Que acá no lo tenemos. El párrafo cuarto dice: las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten los derechos e intereses de las personas. Siempre estamos dentro de la convención, de la convención. Que la convención, si bien tiene fuerza de ley acá, esto no figura en el Código Civil nuestro. Entonces, los abogados, ¿qué tenemos que estar haciendo? Tenemos que estar, para lograr alguna salvaguardia, tenemos que estar continuamente invocando la convención y traerlo para acá, ¿no? Para no hacerlo muy aburrido, yo no traje ni fallo ni nada por el estilo, porque eso ya es muy técnico, pero hay fallos que están a favor y fallos que están en contra. Van a ir en material. Van a ir en el material que se les va a entregar. Ah, ustedes tienen. Nosotros tenemos. Sí. Yo no lo quise incluir porque la verdad que es medio técnico. Sí. Entonces, pero hay fallos que son interesantes para leerlos. Fallos son sentencias judiciales, o sea, cuando un juez o una cámara, que es la segunda instancia, decide sobre una cuestión particular, ¿no? Entonces, Y los abogados, cuando hacemos una demanda, o sea, cuando le pedimos algo al juez, se llama fundar derecho. Tenemos que decir qué legislación, vamos a decir, resguarda o fortalece ese pedido que estamos haciendo. Dentro de la legislación puede ser la legislación argentina o convenciones donde Argentina es parte, como es el caso de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Permiso, señor, que se puede traer el agua. Bien, vamos. Las salvaguardias de la que habla el artículo 12 de la Convención no están definidas en el artículo 43 del Código Civil, en el cual solo se habla de apoyo. Es lo que venimos conversando. O sea, la palabra salvaguardias implica otra situación distinta a la de apoyos, no está dentro de la codificación humana. Y a su vez, la palabra apoyos, que es búsqueda razonables, que la metieron por force, tampoco está bien definida. O sea, ¿se entiende más o menos en el contexto que estamos dialogando? O sea, se vieron obligados a meter algunas palabras y algunas frases, porque esa es la realidad, se vieron obligados a meter algunas palabras y algunas frases, porque se firmó la convención, pero a esas frases y esas palabras no le dieron un contenido, digamos, institucional o no las conceptualizaron como correspondía. Entonces, no las definieron como correspondía. Y ahí es donde surgieron los problemas. Una pregunta, en caso de un diferendo, ¿cuál de las dos acciones? Bueno, ahí están los fallos. Por ejemplo, cuando surgen este tipo de situaciones, los abogados vamos a la convención. O sea, decimos, bueno, la convención dice tal cosa, en tal párrafo, en tal lugar, en tal artículo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí interviene el Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público, ahí interviene el Ministerio Público, evalúa, ¿y qué hace el Ministerio Público? A veces defiende la posición de uno y a veces ataca la posición de uno, por diferentes motivos. O sea, no siempre el Ministerio va a salir a favor nuestro, por una cuestión de recursos, o sea, dinero, ¿no? Porque el Estado no tiene dinero, o la provincia no tiene dinero, o la intendencia no tiene dinero, la municipalidad no tiene dinero. Entonces, la orden que le baja es rechazame todo esto. Entonces, si la situación ocurre en una municipalidad, que la municipalidad no tiene dinero, no estamos hablando de la municipalidad de acá, de Gran Buenos Aires, estamos hablando de municipalidades de otras provincias. Entonces le bajan la orden de, bueno, rechazame estas cosas porque no tenemos presupuesto. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Bueno, mediante su abogado, decir, bueno, vamos a apelar. Entonces, son una serie de apelaciones, que en el mejor de los casos, si llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ese es otro tema también, porque hay que pagar, y si uno no puede pagar, tiene que demostrar que no puede pagar. O sea, ¿se entiende cómo funciona todo esto? Es una serie de trabas, de mecanismos de trabas, para evitar de darle a un ciudadano o a una ciudadana que tiene derechos consagrados porque el Estado argentino firmó una convención, los recursos necesarios para que pueda ser equiparado en derecho con su vecino. Aparte, el artículo 31 de nuestra Constitución, ¿por qué adoptamos lo de las convenciones? Porque el artículo 31 habla de que la Constitución es suprema, ¿sí? Imagínense una pirámide. Arriba de todo está la Constitución, después están los tratados internacionales. Entonces, cuando los abogados pedimos algo, lo que hacemos es remitirnos a ese artículo y gracias a ese artículo le podemos dar fuerza o validez a lo que le estamos pidiendo al juez. Por eso vamos a la convención.
¿Sí? Como siempre tenemos que tener un resguardo de legislación, si no, nos tienen como que no se reconoce. Sí, y un problema que tiene el sistema judicial argentino, que tiene unos cuantos, ¿no? Que te lo leen todos los días. Entre otros. Usted lo leen todos los días. Vivimos en el mismo país, así que lo ven, es cuestión de prender el televisor o mirar un poquitito en el teléfono, las noticias. El sistema judicial, también por ahí no viene al tema este, pero la semana pasada salió una encuesta donde la gente, solamente el 17% cree en el sistema judicial. O sea, está pasando por una de las peores crisis, si no es la peor, de credibilidad del sistema judicial. Nadie cree en la justicia, nadie cree en el sistema judicial, y eso es grave. Se lo ganaron. ¿Eh? Se lo ganaron. Es gravísimo. Es gravísimo. Es gravísimo que la gente no crea en la justicia. Y es grave porque hay jueces que son honestos y jueces que no. Hoy hay funcionarios públicos que, les digo porque yo conozco, tengo compañeros de la facultad que trabajan dentro del Poder Judicial y es una lástima porque caen todos en la misma bolsa, ¿no? Claro, hay personas que son muy honestas. Claro, lo que pasa es que a ver, por ejemplo, para que se entienda, ¿no? Hay un montón de juzgados que están vacantes, ¿no? ¿Qué significa que están vacantes? Que no tienen un juez. O sea, el juzgado, ustedes entran y hay 15 personas que están trabajando. Pero esas 15 personas que están trabajando dentro de ese juzgado no tienen un juez. Entonces, ¿qué ocurre? Se les nombra un juez subrogante, se llama. Entonces, ese juez, ¿qué es el juez subrogante? Es juez de otro juzgado que una vez por semana va a ese juzgado. ¿Y qué hacen en ese juzgado? Hay un secretario y una secretaria. Entonces, le prepara toda la pila de expedientes para firmar, o de notas para firmar, o resoluciones judiciales para firmar, y este juez subrogante dice, bueno, voy a ir, ponele, no sé, a tu juzgado, que es el número 5, yo voy a ir el miércoles, prepárame que voy a ir. Entonces el juez subrogante, que es del 54, va al 5, y dice, bueno, a ver qué hay para firmar, está todo esto para firmar, Entonces, el tipo, porque esta es la realidad, el tipo lo que hace es sentarse y... No lee nada. No sabe lo que No, ¿Por qué hay vacantes de jueces? y ahora voy a explicar por qué hay vacantes. Entonces, ¿qué pasa? El tipo firma. La verdad que está firmando sin saber muchas veces, o sea, son números, no son personas, son números. ¿Por qué? Porque hay una estadística judicial también, ¿no? Y ahora contesto la pregunta. ¿Por qué no se nombran jueces? ¿Por qué no se nombran fiscales? ¿Por qué no se nombran defensores? ¿Por qué no se nombran un montón de auxiliares de la justicia? Hay una parte que dice que es una cuestión presupuestaria, pero en realidad hay también una cuestión política. ¿Por qué? Porque el juez tiene que pasar por su pliego, tiene que ser propuesto en el Congreso. Y ahí es donde comienzan las tensiones. ¿Por qué? Porque obviamente un partido querrá colocar una mayor cantidad de jueces, otro partido querrá colocar otra mayor cantidad de jueces, y eso se dilata. O sea, en las comisiones donde tiene que realizarse la designación de los jueces, no se termina designando los listados de los jueces por cuestiones políticas, no tanto por cuestiones de recursos de dinero, sino más que nada por cuestiones políticas. Para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, yo conozco un caso. Yo tengo un amigo, compañero de la facultad, hizo toda la carrera judicial, da el examen después de 32 años, lo prueba. Dice, bueno, ahora voy a empezar a trabajar con mi juez. Le dicen, ¿vos tenés un padrino político? ¿No? En ese momento, el tío de él era juez del juzgado donde él trabajaba. Y dice, no tengo ningún padrino político. Bueno, tenés dos cosas en contra. La primera, la edad, sos muy joven. Eso se lo dijo el Consejo de la Magistratura, que es la autoridad, ¿no? La primera, sos muy joven, y la segunda, que tenés que tener un padrino político. Ergo, mi amigo, persona muy prolija en su carrera judicial, nunca pudo ser juez. Esto para que ustedes tengan una idea, porque nosotros cuando estudiamos el derecho y la abogacía creemos que la injusticia la vamos a derrotar toda. Bueno, hay de todo. O sea, el poder judicial es independiente hasta determinado punto. Después hay otras sesiones, no tiene una autonomía total. Y los abogados llegamos también hasta determinado punto. ¿Por qué? Porque el criterio de algunos jueces no es lo mismo que el criterio de otros. Si el juez de repente es muy machista,
y quien pide, vamos a decir, ejercer sus derechos es una abogada y el juez no se lo va a dar porque es mujer y qué sé yo. Y así, miles de cosas. Estos son ejemplos como para que ustedes tengan una idea de cómo se maneja. Personalmente, para mí, es algo personal mío, tendría que haber leyes nuevas. Una ley para que se haga cumplir con esas leyes que, como ustedes dicen ahí, están muchos artículos que no se cumplen. Y tendría que haber una ley para que sí se cumpla, como dice ahí, porque si no nosotros estamos aprendiendo algo que no nos cumplen. Bueno, pero vos al aprender, Sí, está bien aprender, pero... vos al capacitarte lo que haces es empezar a ejercer los derechos. Porque después vos Si vas... vos no venís a la capacitación y no sabes lo que existe esta ley y qué dice esta ley, no vas a poder ir en algún momento a alguna autoridad de aplicación, por ejemplo una entidad determinada que controle, ¿sí?, lo que hacen las personas con discapacidad, plantarte y decirle, mire, ¿sabe una cosa? El artículo tal, el establecido, es el derecho que tiene esta persona donde yo estoy siendo curadora. ¿Sí? Eso lo podés hacer extrajudicialmente, o sea, trámite administrativo o vía judicial. Pero esto sirve, el capacitarse y el conocer los derechos para mí sirven siempre. El tema es que a veces te limitan. Para mí la Constitución Nacional tendría que estar adaptada desde la primaria hasta la universidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos tenemos que conocer los derechos, porque vos conociendo tus derechos podés aplicarlos. Sí, igual con relación a lo que vos decís. Yo sé los artículos, ponele que yo aprendo los artículos, bueno, tengo que ir y hacer, decir, mira, en el artículo tal dice tal y tal cosa, y si no se quiere cumplir, entonces ya estaría de lo que hablaba él de... Hay un incumplimiento. ¿Cómo se dice? Salvaguardia. No, ¿Sí? Apoyos. no, cuando uno tiene que luchar con algo. Hacer una denuncia, una demanda. Demanda no. Judicializarlo. Amparo. Amparo. Bueno, ya, Bueno, ya cuando va a me acuerde aparecer. lo Ya va a digo. aparecer. Ya va a aparecer. No, pero, a ver, lo que vos decís, lo que vos decís. Apelar. Apelar. Ahí se tiene que apelar Claro, para que se cumpla claro, todo lo que tiene que hacer. justamente lo que vos planteás, vos decís, bueno, habría que reformular o hacer un montón de... Las leyes que tenemos, te digo, la verdad, son excesivas las leyes que tenemos. Con las leyes que tenemos alcanza y sobra para arreglar todo, no solamente el tema de la discapacidad, sino prácticamente todos los problemas sociales, habitacionales y demás que tenemos. La cuestión pasa por cómo lo aplican, cómo se aplica y cómo se interpreta la ley. Y cómo se respeta. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, ¿quién es el que interpreta? Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Les presento, ella es María Quiroga, viene de la Defensoría, es directora de Derechos Humanos en la adicción. Ya adelante, ¿no? Llegué un poquito antes. Vas a tener que bancarte la charla mía. Estamos hablando sobre el criterio supranacional que tiene la Convención y por qué hay que apelar a la Convención cuando hay injusticia con las demás leyes. Te presento, María. La que acaba de hablar es Lili Ramírez, licenciada, la anfitriona, la dueña de casa, la presidenta del Árbol de la Vida, fue la que nos invitó. Volviendo porque no me olvido, o sea, el punto no son la modificación de las leyes o que haya más leyes. Las leyes están. El tema es quién interpreta la ley. La ley la tiene interpretada un ser humano que se llama juez. Ahora, si el juez no está designado, porque hay un montón de juzgados que están vacantes y no se los nombra, no por una cuestión de presupuestaria, sino por cuestiones políticas. Y bueno, eso está mal, porque Sí, ¿cómo es está mal. injusto lo que le pasó a tu amigo, ¿no? Sí, Al amigo de es injusto porque estudió todo para ser juez y Sí. solo por la política que no lo acepten porque no tenga alguien pero, político, a ver, qué sé yo. esto es más viejo que la humanidad, o Sí, más viejo ya como la sé, humanidad. es una- Reglas del juego de la vida, ganás y Claro. perdés. Te tocó perder en esa, por ahí Claro. ganan otras cosas. ¿Entendés? O sea, por Es parte de la ahí, vida. por ahí el amigo de Gabriela no hizo las alianzas que debía hacer para poder ser designado en el lugar que debía ser designado. Esto funciona así y ha funcionado siempre, y en todos los países funciona así. O sea, en todos los países hay lobbies judiciales, hay presiones judiciales, presiones políticas, en todos los países. De los países como Alemania, Estados Unidos, Francia, en todos los países hay lobbies de intereses para colocar a determinado juez o a determinado funcionario en determinada área. La diferencia que hay en algunos países con el nuestro es que en algunos países se hace transparente. Por ejemplo, que no viene al caso, pero es para redondear el tema tuyo. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un registro de los que van a donar en las campañas electorales. Entonces se anotan en ese registro Julián, Gabriela, Lili
y aportamos al Partido Republicano o al Demócrata tanta plata. Hay un registro. Acá no hay un registro. Acá nadie sabe por ahí de dónde viene el dinero. Después hay denuncias cruzadas. O sea, hay lugares donde ya se organizaron de una manera determinada. Acá todavía no. Entonces, a raíz de esto, de la transparencia, tengamos presente que somos una democracia bastante joven. Apenas tenemos unos 30 y pico, 40 años. O sea, en el 83. O sea, somos una democracia muy joven. Y sin embargo, así todo, hemos avanzado un montón, en un montón de lugares que son estratégicos, como por ejemplo los derechos humanos. O sea, es uno de los países que está, el único país que ha juzgado a sus propias personas que han incurrido en torturas o en lesiones del Estado. Es el único país. Julián, discúlpame, una pregunta. ¿Y qué sería lo más importante que tendríamos que saber nosotros, o sea, como asistentes de apoyo o como familiares, digamos, en todo caso? La ley de salud mental, que la figura de la curatela, o sea, ¿cómo utilizaríamos todo este conocimiento en nuestro desempeño? Mirá, por lo pronto ahora lo que hablamos fue el artículo 32, el artículo 43, los apoyos, los ajustes razonables. La parte de salud mental la va a hablar Magda ahora, en la segunda parte. En la segunda parte. Que aparte ella les puede brindar las herramientas con las cuales trabaja la Defensoría. Ahora, en lo que vos puntualmente estás preguntando, es decir, ¿en qué nos va a servir a nosotros como terapeutas ocupacionales o apoyos y demás? Básicamente que tengan un conocimiento general. O sea, ustedes van a tener un conocimiento general de lo legal, desde lo social, desde no sé, alimenticio, hasta lo alimenticio, claro, porque todo. Ahí van a tener una cosmovisión de lo que le pueden ayudar, cómo pueden ayudar al paciente o a la persona que tienen a cargo o a los familiares que tienen personas a cargo. O sea, ustedes van a tener un conocimiento general y dentro de ese conocimiento general están estos temas. A nosotros nos toca dar 2 o 3 temas, otros darán otros 2 o 3 temas y así. Entonces, en esa visión general, ustedes van a tener una preparación, a mí me parece que es muy importante, como para tener un contenido de ofrecerle, ¿no? O sea, hoy van a saber, por ejemplo, que es una curatela. Yo traje el tema curatela, porque me parece que es la herramienta que más conoce, que más se habla y demás, y bueno, y ahora ya lo comienzo a desarrollar, ¿están de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Duda y demás? Definimos que es curatela, o sea, es una persona designada por una resolución judicial para complementar la capacidad de determinadas personas que la tienen limitada. Básicamente es esa la definición de curatela, pero igual vamos a avanzar un poco más en lo que es. Y acá nos dice ya cuáles son las funciones, ¿no?, del curador, que es cuidar a las personas, los bienes de las personas incapaces, tratar de que recupere su salud, la renta de los bienes, administrar, disponer. O sea, el curador lo que va a hacer en realidad es hacerse cargo de aquellas facultades que tiene la persona incapaz. Exacto. Restringidas. Restringidas, ahí está. O sea, que recordemos que puede ser facultad de restringida en forma parcial o total. Ya acá estamos hablando de una restricción total. Ya cuando hay un curador, en la mayoría de los casos, en el 90%, tiene una restricción total de la capacidad, ¿no? Entonces ese curador es el que va a ir por la representación del incapaz. Y lo designa, justo lo que te iba a preguntar, ¿lo designa el juez? ¿Se propone la familia? No. Yo sabía que ibas a preguntar, por eso preparé. ¿Quién me puede decir? Perdón que yo llegué un poquito antes, Sí. lo que pasa es que yo vivo bastante lejos. Y la verdad A ver, que preferí llegar antes que tarde. ¿de dónde venís? Acá tenemos de Morín y de Merlo. A ver No, si sí, no supero para nada eso. No, Ah, no a ver. Pero tenía que venir en auto y me pierdo todo el Ah, tiempo. qué No tranquilo. sé. Qué tranquilo. Ahora voy a encontrar un Juan Pedro acá afuera. Qué tranquilo, no hay problema. Ya voy. Dale, ¿estás afuera? Está llegando. Ah, bueno. Ahora lo puedo. Dale. Bueno. ¿Quiénes pueden ser curadores? Buen lugar. Vas a venir seguido, me parece. Puede encontrarse acá si quieren. No, lo voy a esperar, lo voy a esperar afuera. ¿Quiénes pueden ser los curadores? ¿No? Bueno. Los curadores pueden ser los padres, o quienes las personas incapaces pueden llegar, en algunos casos, a designar. Por ejemplo, yo estoy ahora bien, ¿no?
Pero yo no sé qué me va a pasar dentro de 10 años. Entonces yo por la duda agarro un instrumento público y digo, bueno, yo quiero que el día de mañana mi curador sea Ricky Martin. Así que voy a elegir alguien que me pueda mantener. El tema es si Ricky Martin quiere aceptarse el curador mío, ¿no? Pero bueno, es otro punto. Pero yo digo, bueno, yo quiero que sea Ricky Martin mi curador, ¿no? Y dentro de 5 años, puf, me agarró algo, lo está chico, no sé qué, lo que sea. Dice, señor, mira, ese es Ricky Martin. Acá tiene una persona que usted que lo designó, el tipo dirá, no lo conozco, pero bueno, me conmueve la historia, está bien, yo agarro y soy el curador. Entonces, uno puede prever quién puede ser el curador. O sea, no necesariamente tiene que llegar la situación de que hay una persona incapaz o que no soy incapaz para nombrar un curador, sino que uno en vida y con sus neuronas que conectan bien, que es ningún tipo de problema, puede decir, bueno, ahí está el centro, a mí me puede pasar que entonces yo designo como curador en un instrumento público a fulano de tal. ¿Se entiende cuál sería el concepto? Dice, a la falta de estas prohibiciones, el juez puede nombrar al cónyuge no separado de hecho, al conviviente, a los hijos, padres o hermanos de la persona a proteger, según quien tenga mayor aptitud. Se debe tener en cuenta la idoneidad moral y económica. Esto está en el artículo 139. ¿Qué significa esto? Vamos a traducirlo. O sea, le pasa algo a Gabriela y bueno, se hace el contexto social de Gabriela. Gabriela tiene marido, tiene conviviente, tiene hijos, tiene padres. Bueno, se evaluará la situación y bueno, se designará a la persona más idónea o con más capacidad, porque por ahí designan a una persona de la familia o del entorno de Gabriela, la verdad, mucha bola no le da a Gabriela, o siempre se llevaba mal con Gabriela, ¿no? Entonces, dicen, no, a esta persona no, designarán a otra, se hacen entrevistas y se hacen audiencias para ver quién es del grupo familiar la persona más idónea para que sea el curador o la curadora. ¿Cuáles son los requisitos para iniciar un trámite de curatela? ¿No? ¿Sirve esto, Patricia? Yo lo incluí por las dudas, porque es la herramienta que más se conoce y que más se habla. Certificado de discapacidad, certificado de nacimiento de la persona incapaz, fotocopia del documento de nacional de identidad, documentación que acredite el vínculo. Estos son, digamos, los elementos básicos para iniciar una curatela, ¿no? Por ejemplo, si lo va a iniciar la mamá, bueno, el certificado de nacimiento. Si hay papá, bueno, el certificado de matrimonio para mostrar los vínculos con la persona que es el incapaz, ¿no? Entonces, estos son los requisitos mínimos que un juez va a pedir para iniciar la demanda de curatela, el inicio del trámite judicial de curatela. La curatela siempre se tramita judicialmente, o sea, no hay forma de que no haya un juez si no hay un juzgado y si no hay una sentencia, o sea, siempre es judicial. Y debe existir la representación en el juicio de la curatela por parte de los abogados, o sea, somos un mal necesario. O sea, alguien tiene que firmar todos los escritos, ¿no? Alguien tiene que firmar todos los escritos, entonces, y el que firma los escritos es un abogado o una abogada, ¿no? Junto con la persona que... Por ahora, hasta que haya alguna reforma y diga, bueno, lo puede firmar el vecino al lado, que no me extrañaría, porque los escribanos ahí nos sacan algunas competencias, pero bueno, por ahora seguimos firmando nosotros los escritos, ¿no? Otra pregunta, ¿es gratuita? ¿Hay que abonar dinero? Acá ya hay alguien que está contestando. Dice que sí. Hay organismos estatales que pueden gestionar la curatela de forma gratuita. Yo puse un ejemplo ahí, que es el consultorio gratuito de la Facultad de Derecho de la UBA, que está en Talcahuano 550, aunque hoy Gabriela me estaba diciendo, mirá, que creo que está en Avenida de los Inmigrantes. en Avenida de los Inmigrantes. Pero para mí sigue funcionando ahí porque yo me lo sigo cruzando. Igual les comento, lo que hace el consultorio jurídico gratuito, o sea, el manejo de un abogado con alumnos, nosotros tenemos un año que se llama práctica profesional, donde nos enseñan cómo llevar los casos. Llevamos los alumnos orientados por el profesor que es abogado, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Sucede lo siguiente, cuando ustedes vienen para hacer una acción gratuita, lo primero que hacen es saber la solvencia de ustedes. Si ustedes, por ejemplo, son propietarios de un bien registrable, casa, auto, avión, barco, lo que fuera, no los van a aceptar, o sea, no los van a representar. Eso ténganlo bien presente. Distinto es si ustedes no son solventes, se prueba su insolvencia y demás. Bueno, para sumar hay otros organismos, como por ejemplo la Defensoría, que también uno se acerca
evalúan la situación de la persona y también tienen abogados. Hay otros consultorios gratuitos de otras universidades, incluso privadas, que también tienen, porque tienen prácticas. O sea, los alumnos abogados y abogadas tienen que tener una práctica, entonces utilizan este tipo de situaciones de familia para hacer la práctica. Entonces, bueno, como todas las cosas tienen cosas a favor y cosas en contra. Después, si tenemos tiempo, lo vamos a ir evaluando. Dice, si deseo hacer el trámite con un abogado privado, ¿cuánto cuesta el trámite? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿No? Esas son las preguntas clave que siempre nos hacen. Le pregunta el millón, doctor, ¿cuánto va a tardar? ¿Cuánto tarda? No, la primera cuánto cuesta, la segunda cuánto tarda, ¿no? Y acá se abre todo un abanico, ¿no? En Capital Federal, por ejemplo, rige el valor del UMA, que es la unidad de medida arancelaria. El valor UMA es de hoy, al día de hoy, es de 1.593. Una curatela tiene un mínimo establecido de 20 UMA. Saquen la cuenta, multiplican, ese es el valor. Pero no es el valor, digamos, que hay que pagar sí o sí. Uno con el abogado puede arreglar menos, puede arreglar más. Si no arreglan nada, el juez puede decir por sentencia, bueno, los honorarios son de tanto. El abogado, si es menos de esto, podrá apelar y decir, no, hay un protocolo del colegio de abogados que dice que son 20 UMA. Ahí se produce, claro, y ahí se produce todo el tema de la pérdida del cliente. Porque el cliente quiere pagar menos, el abogado quiere cobrar más, no se pusieron de acuerdo de movida, y ahí es el problema que surge, ¿no? Entonces, porque obviamente son trámites para que se entiendan. Si tienen suerte y les toca un juzgado que es eficiente, la curatela es rápida, es efectiva, se hace en poco tiempo y están todos contentos. Ahora, si tienen mala suerte, porque esto va todo un sorteo, ¿no? Un supuesto sorteo. Si tienen mala suerte y caen en un juzgado donde está pilonado un montón de expedientes, hay poco personal, pocos recursos, no tienen un juez, hay un subrogante que tiene que venir una vez por semana a firmar y demás, y el trámite se le va a hacer un poco más largo, más tedioso. Entonces, el representante legal de ustedes, que está contratado, seguramente le va a cobrar algo más de honorario, porque tiene que ir varias veces a la semana. ¿Se entiende más o menos cómo es la forma de manejar? Capital, vamos a provincia. Son valores estimados, ¿eh? No, esto no, lo que marca la ley de aranceles. En provincia de Buenos Aires se rige por el valor del IUS previsional. El valor del IUS previsional hoy es de 430, la curatela tiene un mínimo de 15 libras. Esa es la cuentita, y eso es mucho menos que en Capital. También es más largo el trámite en provincia. El IUS previsional es un bono que nosotros tenemos que pagar, que es la caja de jubilación nuestra, y por lo general se terminan apelando todas las resoluciones de regulación de honorarios porque se consideran que son honorarios bajos por lo que se regula. Lo que yo siempre sugiero es que se hable el tema de los honorarios antes con el abogado, con la abogada que va a contratar, que se haga un convenio de honorarios, que cada uno sepa lo que se va a abonar, ¿no? En temas civiles, temas penales es otra cosa, pero en temas civiles que se trate de ir sabiendo más o menos cuáles son los pasos y demás. Tengan siempre tengan presente que si la resolución sale a favor o en contra, no necesariamente es la culpa del abogado o de la abogada que lo acompaña a ustedes, es el juez el que firma en última instancia, salvo que haya un error muy grosero que se cometa, pero por lo general la última resolución la tiene el juez. Y se podrá apelar la resolución, pero bueno. Y acá hablamos, ¿no? El tiempo dependerá del trabajo de cada juzgado, de cada jurisdicción y de cada abogado que representa a la familia. Los valores de honorarios son orientativos para las partes y para los jueces. No es lo mismo hacer una curatela en la capital federal, en un juzgado que sea eficiente, que sea bastante bueno. Yo, por ejemplo, fui a ver la curatela de Lili y hay 3 chicas que trabajan de manera muy eficiente. A mí me llamó la atención, digo, qué raro que trabajan tan rápido estas pibas, no había ningún papel ni nada. Entonces, a la 4ª vez que yo voy, le pregunto, digo, la verdad, chicas, las felicito, le digo, son chicas jóvenes, la verdad, las felicito, que yo veo que trabajan de una manera muy eficiente. Me dice, doctor, las 3 tenemos TOC. Bueno, ahí la psicóloga. Digo, ¿me estás hablando en serio? Me dice, sí, no podemos ver nada desordenado, me dice. Qué eficiencia. Es bueno y es grave eso, la Y te puedes poner una rueda pasada también. Claro, yo quedé sorprendido. Claro, con razón
tanta eficiencia yo veía. Yo dije, juez, la puedes sacar. Sí, pero por ejemplo, hubo un caso de una curatela que hicimos que tardó 6 años en juicio, y no con nosotros. Fue años donde hacían paros de 4 o 5 meses, y los juzgados, o sea, tenemos mucho, estamos abogados, podemos ir todos los días, pero tenemos también... Hay trabas, depende del juzgado. Bueno, ahora lo mío ya terminó, ahora comenzará a dar un resumen. Yo les explico, Lo que pero... pasa- Tengo sí. una inquietud. Bueno, yo soy mamá de un chico con discapacidad. Sí. Yo le hice la curatela a mi hijo cuando tenía 12 años, pero no necesité yo en ese momento abogado para tener la curatela. Habrá sido seguramente algún organismo. En Talcahuano. ¿Pero fuiste a algún organismo? No, En en Talcahuano. su momento, claro, en su momento mi hijo estaba asistiendo en un centro educativo terapéutico, Nuestra Señora de Luján, y por intermedio de la trabajadora social fue la que le impulsó para hacer la curatela. Bien. ¿Y a dónde fuiste? ¿A Talcahuano? Sí, ella vino primero al domicilio y me trajo ya unos papeles para llenar y directamente llevarlo a Talcahuano con los requisitos que me En pedían. esos papeles para firmar seguramente firmaste la La demanda y representación la legal. representación legal. Es muy probable que haya firmado en esos papeles la representación legal. Entonces, Si me no, la llama ahora curatela... como que la atención bueno, que ahora dice que hay que pagar el No, abogado. no. Digo, por No, ahí no. se intervino la misma institución por intervenir a la trabajadora Claro, social. no. Hay una figura que pasamos que puede ser gratuita, ¿eh? O sea, no necesariamente tiene que ser, se tiene que pagar, puede ser gratuita. En la parte gratuita intervienen estos organismos, como por ejemplo el consultorio jurídico gratuito en la UBA, que está en Talcahuano 550, puede intervenir la Defensoría también, puede intervenir un montón de organismos que la hacen de forma gratuita, no necesariamente tenés que pagar. Porque en realidad todos los exhortos que llegaban a mi casa yo misma me personaba y fui terminando el trámite. Bueno, vos estás hablando de exhortos, serán No, seguramente... o sea, de todas las cédulas que llegaban. Bueno, si hay cédula, hay una notificación judicial, que va judicializado, o sea, las curatelas siempre son judicializables. Siempre son... Gratuita es que, claro, gratuita, por ejemplo, viste que hablamos de gratuita y paga, vos podés contratar a un abogado privado y le pagás todas estas cifras que pasamos. O gratuita es que vos fuiste ahí a Talcahuano 550, que es el Palacio de Tribunales, el 7º piso, te atendieron, te atendió un A la estudiante. Valle 1220, a un juzgado de Claro, familia. claro, después Claro. se sorteó y fue designado a la Valle 1220, un juzgado de familia, que es la Cámara Nacional de Apelación. Claro, pero ahí firma un abogado. Ahí firma un abogado, no Vos- te sale nada. Vos si por, haces en ahí, el consultorio vos por ahí lo que jurídico. firmaste fue un poder, una designación de poder, pero Ah. sí o sí firma un Por eso abogado. me llamaba la atención, quizás como dice usted, ahí digo, pude firmar. Claro. Y bueno, y ahora mi inquietud es que, bueno, esto de la Julio estaba muy chico, hoy tiene ya 27 años. Sí. Como digo, los años pasan y bueno, yo lo que estaba con la inquietud es para ver si o sea, como familia podemos hacer la curatela compartida, por ejemplo, que ahora que mis hijas ya son mayores, una es mayor que Julio, y la más chica cumplió 18, estamos justamente Tenemos dos pensando opciones. si podemos hacer la curatela compartida o solicitar que cuando yo no esté, como estaba escuchándolo, que bueno, que las hermanas pueden hacer cargo de... Tenés dos opciones, básicamente. La gratuita, que es volver a alguno de estos organismos para que te reabran el caso, van a tener que desarchivar, reabrir el caso y demás. O la otra es buscar algún abogado, alguna abogada de confianza, explicarle esta situación y bueno, y esa persona es la que se va a acercar a la Cámara Civil para buscar los datos del expediente, desarchivarlo, ponerlo en letra y comenzar a meter los escritos necesarios para poder hacer la curatela compartida. O sea, tener las dos opciones, la gratuita y la que sería paga. O sea, siempre están las dos opciones. No, porque en su momento solamente elegían a un curador, pero bueno, ahora como se avanzó con el tema de las leyes, Por eso, de los derechos, podés o sea, se nombrar puede, a varios. o sea, todavía tengo la Bueno. oportunidad de poder hacer la curatela compartida. Sí. ¿No? Porque yo, bueno, con ley 26378, cuando estaba en Villa Carlos Heroles, hice el curso de capacitación de promotora de derechos de personas con discapacidad, y fue lo que me abrió un abanico para poder defender los derechos de Julio, ya que, bueno, había sufrido muchas violaciones de derechos humanos. Bueno, ahora, Gabriela,
va a dar un rápido pantallazo porque si no, con la hora. Les comento. Sobre lo Yo que soy es. más de hablar con mis palabras, me siento más cómoda. Porque hacemos un break y después sigue Maya, Sí, ya está. comenzamos. La ley 26378, sí, ya hablamos de esta ley. Esta ley lo que hace, esta ley lo que hace es incluir, sí, dentro del derecho argentino lo que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pasamos. Está el artículo 3, principios generales, las bases. ¿Sí? Las bases, la primera habla de el respeto por la dignidad, la libertad de expresión, el derecho a la salud, la participación e inclusión en la sociedad, las diferencias y la situación de las personas con discapacidad, o sea, las personas con discapacidad verla como parte de la diversidad humana, ¿sí? Que tienen los mismos derechos que las demás personas. ¿Sí? Igualdad de oportunidades dentro de esto, después vamos a hablar, pero yo les hago un pantallazo general, el derecho a trabajar, el derecho a la salud gratuita, el derecho a la educación, la posibilidad de accesos. El gobierno, sí, el Estado, lo que tiene que hacer es facilitar el acceso a todas las personas con discapacidad. ¿Qué quiere decir? Los transportes, el tener acceso al transporte, el tener acceso a la información, el tener la posibilidad de poder votar. Después, la igualdad entre las mujeres y los hombres, bueno, estos son derechos adquiridos que tenemos todos los seres humanos, independientemente del género que pertenecemos. El respeto por el gradual desarrollo de la capacidad de los niños con discapacidad es un derecho a preservar su identidad, quiere decir, bueno, lo que hablábamos, ¿no? De la salvaguarda, de proteger, de cuidar, de contener a los niños con discapacidad. Seguimos. La importancia del artículo 12 de la Convención. Bueno, este artículo dice igual reconocimiento como personal de la ley. ¿Cómo reconoce este artículo a las personas con discapacidad? En una igualdad en lo que hace a la personalidad jurídica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo desarrolla la persona con discapacidad las capacidades jurídicas? ¿Qué son las capacidades jurídicas? Las capacidades jurídicas son el derecho a heredar bienes, el derecho a contraer un préstamo bancario, un préstamo financiero, el poder hacer un contrato de alquiler de una vivienda, ¿sí? Esos son todos los derechos que quedan involucrados dentro de la capacidad jurídica. Paso. Seguimos. Bueno, las salvaguardas ya lo hablamos, ¿sí? Esto seguilo porque ya lo de las hipotecas y demás lo hablamos. Otros derechos importantes que incluyen nuestro ordenamiento legal dentro de la firma con la Convención, ¿no? Vamos acá. Bueno, no deben existir leyes que discriminen a las personas con discapacidad. En el momento que hablamos de igualdad ante la ley, el artículo 2 y demás, tenemos que hacer hincapié en eso, ¿no? Y el gobierno, en lo que decía ella, el gobierno tiene que estar interesado y tiene que encargarse de promulgar nuevas leyes que sean necesarias para las personas con discapacidad. Igualdad y no discriminación lo hablamos, no hay que discriminar a nadie ni hacerlo sentir inferior por su discapacidad o capacidad diferente. Y las mujeres con discapacidad, bueno, deben ser protegidas en lo que es sus derechos humanos y sus libertades, así que siempre hablamos de un pie de igualdad entre todos los seres humanos, ¿no? Los niños y niñas con discapacidad, bueno, ya sabemos que los niños tienen determinados derechos, ejemplo, más allá del derecho a la educación y demás. Esta ley, mucho más adelante, habla del derecho a la cultura, el derecho a las actividades de recreación, a participar en el arte, a acceso a museos, bibliotecas, teatros. Accesibilidad, bueno, esto es que los gobiernos se tienen que encargar de hacer caminos, edificios, escuelas, como para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos, dentro de ellos el derecho a la educación, el derecho a expresarse libremente, a manejarse libremente, a decidir. Y el derecho a la vida, bueno, todos los seres humanos lo tenemos, no hay una exclusión con las personas con discapacidad. Situaciones de riesgo o emergencia, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, cuando hay una guerra, cuando hay una catástrofe natural, un siniestro, o por ejemplo, cuando hay situaciones de emergencia, el Estado no puede dejar abandonado y sin refugio a una persona porque es discapacitada, al contrario, tiene que hacerse cargo y resolver el problema. Igual reconocimiento ante la ley, bueno, la capacidad jurídica, de lo que hablamos, que era el derecho a heredar, a hacer hipotecas, a hacer contratos de alquiler. Otros derechos que son muy importantes. Derecho al trato justo, ¿qué quiere decir? El derecho al trato justo es
con respecto a que una persona, por ser, vamos a decir, discapacitada, no quiere decir que se la excluya de decir, bueno, no, vos no votás, o vos no podés tener educación, o vos tenés que tener una educación directamente en una escuela segregada. No podés casarte. O no podés casarte. Libertad y seguridad de las personas, bueno, eso ya lo hablamos. La seguridad saben que tienen que ver con las leyes y con el compromiso del Estado con respecto a las personas con discapacidad. Protección contra la tortura. Ninguna persona puede ser torturada, humillada, recibir tratos crueles. Y también las personas con discapacidad lo que pueden hacer es negarse a un experimento médico-científico. O sea, que quieran utilizar a una persona con discapacidad para hacer algún experimento. Protección contra la violencia y el abuso. Bueno, ninguna persona con discapacidad puede recibir abuso o malos tratos dentro o fuera de su hogar. La protección de la persona depende no solamente de la familia, sino también del Estado y las leyes que regula ese Estado. La libertad de desplazamiento y derecho a la nacionalidad. Bueno, las personas con discapacidad tienen derecho a un nombre legal, registrado, tienen derecho a una nacionalidad y tienen derecho también a participar, ¿sí? La vida independiente y la inclusión en la comunidad. Bueno, esto tiene que ver con cómo participan las personas con discapacidad. Ejemplo, participan a través del voto, a través de formar agrupaciones, a través de ocupar cargos públicos. Libertad de expresión y opinión y acceso a la información. Vamos más rápido acá la Filipina. Bueno, todos tienen la libertad de expresarse libremente y nadie puede coartar o vamos a decir, o decirle no, vos no podés manejarte de esta manera o pensar de esta manera o vestir de esta manera. Sí. Señora, una pregunta, sobre el padrinazgo para personas con discapacidad, ¿se puede hacer eso? Y fue lo que hablamos, padrinazgo para personas con discapacidad, fue lo que hablamos antes de la Purateca. Claro, lo hablamos, claro, porque el participante llegó recién. Claro. Ya lo hablamos. Después cualquier cosa se lo explicamos. En el break que hacemos ahora lo hablamos con ustedes. Bueno, respecto a la privacidad, ninguna persona puede inmiscuirse en los asuntos privados, más allá de que las personas sean o no personas discapacitadas. Respecto a la área de la familia, bueno, tiene que vivir en un ámbito de contención, protegido, apoyado. La educación, todas las personas tenemos derecho a la educación. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en la educación no es necesario, como en muchos casos dicen, no, pero si tenés un chico discapacitado tiene que ir a esta escuela determinada. No, la ley lo que dice es que puede tener acceso a cualquier escuela y a cualquier, vamos a decir, programa de estudio. O sea, el chico puede ir a cualquier escuela, no es que necesariamente tiene que ir a una escuela especial. Salud y rehabilitación. Bueno, tiene derecho a una salud gratuita y si es necesario, a ser rehabilitado, ¿no? Con el apoyo del Estado, con la contención familiar. Trabajo y empleo. Tiene derecho a trabajar y a elegir el cargo o el trabajo que va a realizar libremente. Y a cobrar. Y a cobrar. Nivel de vida adecuado y protección social. Esto de protección social, ¿qué quiere decir? Tiene derecho a tener agua potable, vivienda, alimento, o sea, tiene todos los derechos. La participación en la vida pública y política es más o menos lo que yo les hablé antes, o sea, formar agrupaciones, votar, no sé, elegir gobernantes, participar en un cargo, ser elegido. Es más, los jóvenes pueden, por ejemplo, participar en charlas que son de salud reproductiva, o de formar familias, o de contraer matrimonios. Participación en la vida cultural, las actividades de recreación y los deportes, es lo que les expliqué, todos los derechos que tienen, ya sean niños o no, de, bueno, divertirse, ejercer un deporte y disfrutar como todos nosotros. Así que muchas gracias a todos. Un aplauso.